Buen día. Con esta clase completamos el desarrollo del curso de biología. Esperamos que a pesar de la dificultad que para ustedes y para nosotros tiene este modo de dictado virtual, se lleven una introducción general a las ciencias biológicas que seguramente retomarán en la mayor parte de sus contenidos más adelante en cursos más avanzados. Bien, esta última clase es la clase de meiosis y fecundación. A diferencia del proceso de mitosis, la meiosis atañe solo a las células sexuales o gametas. El proceso de meiosis es semejante a la mitosis, pero sus resultados son muy diferentes. Se cree que evolutivamente el proceso de meiosis deriva del de mitosis, pero con modificaciones que le confieren características muy particulares. En términos globales, podría considerarse como una doble división celular, aunque entre ambas divisiones no hay replicación del material genético. En esta diapositiva se muestran esquemas comparativos de ambos procesos. Arriba está representada la mitosis y debajo la meiosis. Tanto la meiosis como la mitosis se inician después de la replicación del ADN, por lo que cada cromosoma consiste de dos cromátides hermanas. Como puede observarse, la meiosis se puede dividir en dos etapas o períodos, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1, los pares de cromosomas homólogos son segregados a diferentes células. Las cromátidas hermanas luego se separan durante la meiosis 2, la cual en este sentido recuerda a una mitosis normal. Así, la meiosis da origen a 4 células haploides por cada célula progenitora masculina, mientras que en las gametas femeninas da una célula haploide y 3 células se atrofian por cada célula progenitora. En esta diapositiva, la figura muestra los principales eventos de la meiosis. En función de que el proceso resulte más claro, en esta célula hipotética solo se grafican un par de cromosomas homólogos, o sea que n es igual a 2. Cada cromosoma se ha duplicado durante la fase S y antes de que se produzca el apareamiento con su cromosoma homólogo, presenta dos cromátides hermanas, o sea que su dotación cromosómica es 2n4c, formando así una estructura que contiene 4 cromátidas conocida como bivalente. Los cromosomas apareados en meiosis, como se explicará más adelante, llevan a la recombinación genética entre los cromosomas homólogos. Al final de la meiosis 1, cada célula hija contiene un miembro del par de cromosomas homólogos recombinados y en este sentido son células haploides. Esto es, poseen solo un miembro del par de cromosomas. Su dotación cromosómica es N2C. Este proceso de recombinación lleva al incremento de la variabilidad genética y es una característica de los organismos que se reproducen sexualmente. Positiva, en el panel de la izquierda se observa, en la parte superior, la estructura de un bivalente formado por dos cromosomas homólogos en proceso de entrecruzamiento o crossing over. Debajo se observa una imagen de microscopía electrónica de transmisión en donde se observan claramente los sitios en donde se ha producido el entrecruzamiento, o quiasmas ópticos. En el panel de la derecha se observa la segregación de los cromosomas homólogos en la meiosis 1. En la metafase 1, los cinetocoros se mantienen unidos, adyacentes unos a otros. Los microtúbulos del uso del mismo polo se anclan a los cinetocoros de las cromátides hermanas, mientras que los microtúbulos de los polos opuestos se unen a los cinetocoros de los cromosomas homólogos. Los quiasmas son separados en la anafase 1 y los cromosomas homólogos se dirigen a los polos opuestos del uso. Se muestra la sinapsis de los cromosomas homólogos durante la profase de la meiosis 1 de un bivalente. El estadio paquitene es definido como el período durante el cual se observa un complejo sinaptonemal completamente formado. En el leptotene, las dos cromátides hermanas se condensan y los lazos de cromatina se extienden desde una proteína eje indicada aquí en rojo. Conforme la meiosis progresa,
los dos homólogos se tornan fuertemente conectados por proteínas que forman la región central del complejo sinaptonemal, compuesto de un elemento central, indicado aquí en azul, filamentos transversos, indicados en delgadas líneas negras, y el elemento lateral que ancla los lazos de cromatina. En las gametas femeninas de muchos animales, aunque no en todos, los mamíferos, el subsecuente estadio diplotene es un periodo muy prolongado de crecimiento celular, durante el cual los cromosomas se descondensan y exhiben una activa transcripción. El diplotene finaliza con la diacinesis, el estadio de transición a la metafase en el cual los cromosomas se condensan nuevamente y se detiene la transcripción. En las gametas masculinas, el diplotene y la diacinesis son breves y menos diferenciables. Solo se muestra una corta sección del largo complejo. Estos son similares en organismos tan diversos como las levaduras y los humanos. En esta imagen de microscopía óptica se representa la morfología de los cromosomas de lirio en profase 1. Nótese, como hecho destacable, que recién al final del paquitene comienza a desensamblarse la cubierta nuclear. La comparación de los tiempos requeridos para cada estadio de la profase 1 difiere según la especie. Aquí se representan en el panel superior los tiempos que le insumen a la meiosis 1 en el ratón, mientras que en la figura del panel inferior se representan los tiempos aproximados de la meiosis 1 de las células masculinas de la lila. Adicionalmente, los tiempos también difieren entre las gametas masculinas y femeninas, tanto de la misma como de diferentes especies. La meiosis en un macho humano, por ejemplo, se extiende por 24 días, duplicando el tiempo que requiere el mismo proceso en el ratón. Sin embargo, en todas las especies la profase meiótica es mucho más larga que todos los estadios meióticos combinados. Un hecho que es particular de las gametas femeninas es que en los oocitos de vertebrados la meiosis 1 es arrestada en el estadio diplotene. Durante este período, los oocitos crecen alcanzando un gran tamaño. Los oocitos luego reanudan la meiosis en respuesta a la estimulación hormonal y completan la primera división meiótica con una citocinesis asimétrica que da origen a un cuerpo polar atrófico y una célula funcional. En la mayor parte de los vertebrados, los oocitos son luego arrestados nuevamente en la metafase 2. Aquí representamos cómo varía la actividad del factor promotor de la mitosis, en este caso sería de la meiosis, pero es el mismo factor, durante la meiosis de los oocitos. La estimulación hormonal de los oocitos diploténicos activan al factor promotor de la mitosis, resultando en la progresión a metafase 1. La actividad del MPF luego cae abruptamente en la transición de metafase 1 a anafase 1 y luego de la finalización de la meiosis 1, la actividad del MPF se incrementa nuevamente y permanece en niveles elevados durante el arresto en metafase 2. Otro hecho particular surgió de un experimento en el cual, cuando el citoplasma de un oocito metafásico 2 era microinyectado en un embrión de 2 células, se verificó que las células del embrión inyectado se arrestan en la metafase, mientras que los que no son inyectados continúan dividiéndose. Así se demostró la existencia de un factor citoplasmático, denominado factor citostático, de los cigotos de 2 células que inducen el arresto de la metafase de las células de embriones inyectados en metafase. En esta diapositiva se muestra que el mantenimiento del arresto en la metafase 2 es inducido por la proteína quinasa MOS.
Esta proteína inhibe el complejo promotor de la anafase, mediada por una cascada de proteínas quinasas denominadas MEC, ERK y RSK. Cómo se produce la espermatogénesis y luego la oogénesis. En esta diapositiva se muestran los estadios de la espermatogénesis. Las espermatogonias se desarrollan a partir de las células primordiales germinales. Estas migran al testículo en la embriogénesis temprana. Cuando el animal llega a la madurez sexual, las espermatogonias comienzan a proliferar rápidamente por mitosis, generando, por un lado, una población de células progenitoras que retienen la capacidad de continuar dividiéndose indefinidamente, conocidas como células madre de espermatogonias, y una segunda progenie o población de espermatogonias maduras que, después de un limitado número de ciclos de división mitótica, pueden embarcarse en el proceso de división meiótica para dar origen a los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios continúan a través de la división meiótica para diferenciarse en espermatocitos secundarios. Posteriormente completan la segunda división meiótica produciendo las espermátidas haploides, las cuales finalmente se diferencian en espermatozoides maduros. La espermatogénesis difiere de la oogénesis en varios sentidos. En primer término, nuevas células entran en mitosis continuamente desde la pubertad prácticamente hasta la vida anciana de un individuo. En segundo término, cada célula que comienza la meiosis da origen a 4 gametas maduras. Y en tercer término, los espermatozoides maduros se forman por un elaborado proceso de diferenciación que comienza después que se ha completado la meiosis. A partir de una célula germinal primordial que migra hacia la gónada en desarrollo en la embriogénesis temprana, luego de una serie de divisiones mitóticas. El oogonio comienza la división meiótica 1, después de la cual se denomina oocito primario. En mamíferos se forman muy tempranamente, por ejemplo en humanos, entre 3 y 8 meses de gestación del embrión, y permanecen arrestados en la profase 1 de la meiosis hasta que la mujer llega a la madurez sexual. En este punto, periódicamente, un pequeño número de oocitos primarios, bajo influencia hormonal, completan la meiosis 1 y se transforman en oocitos secundarios, los cuales eventualmente sufren división meiótica 2, transformándose en óvulos maduros. El estadio en el cual es liberado del ovario y es fecundado varía según las especies. En la mayoría de los vertebrados, la maduración de los oocitos es arrestada en la metafase de la meiosis 2 y el oocito secundario completa la meiosis 2 después de que se produce la fecundación. Eventualmente, todos los cuerpos polares degeneran. En la mayoría de los animales, el oocito en desarrollo está rodeado de células accesorias especializadas que ayudan a aislarlo y a nutrirlo. La fecundación y la finalización de la meiosis. La fecundación induce la transición de la metafase 2 a la anafase 2 que lleva a la finalización de la meiosis del oocito y la emisión de un segundo cuerpo polar que usualmente degenera. El núcleo del espermatozoide se descondensa y fecunda. Así, el huevo fecundado o cigoto contiene 2 núcleos haploides o pronúcleos femenino y masculino. En mamíferos, el pronúcleo replica el ADN conforme migran hasta juntarse. Ellos inician mitosis con los cromosomas masculinos y femeninos alineados en un uso común. La finalización de la mitosis y la citocinesis dan origen al embrión de 2 células, cada uno de los cuales contienen un genoma diploide. A la derecha se muestra una micrografía
de la metafase 2 de un óvulo de ratón y un embrión de 2 células. La fecundación humana in vitro se muestra en 4 pasos secuenciales en el panel de la izquierda. Comienza con un óvulo humano maduro sin fecundar. A continuación de la posfecundación se produce la incorporación del pronúcleo del espermatozoide. A este estadio le sigue la fusión de los pronúcleos, lo cual lleva al alineamiento en el uso mitótico de los cromosomas materno y paterno y a la primera división embrionaria para dar el embrión de 2 células. En angiospermas, el proceso de producción de gametas masculinas es esencialmente el mismo, pero hay pequeñas diferencias en cuanto a la producción de granos de polen. En los estambres, cada teca contiene 2 sacos polínicos, en cuyo interior están las células madres de los granos de polen. Cada una de estas células se dividirá por meiosis y formará 4 células, las microsporas haploides masculinas. Cada microspora dará lugar a un grano de polen. Para ello se rodea de 2 cubiertas, una más interna y delgada, denominada intina, y otra muy gruesa, denominada exina, decorada con relieves característicos en cada especie. El núcleo se va a dividir dando 2 núcleos, el núcleo generativo y el núcleo vegetativo. A su vez, el núcleo generativo se dividirá en 2 núcleos espermáticos. A la derecha se muestra una imagen de microscopía de fluorescencia de una antera, que es el órgano en donde se producen los granos de polen. Así, el grano de polen tendrá 3 núcleos haploides, N, 1 vegetativo y 2 espermáticos. La macrogametogénesis es la formación de la gameta femenina de angiospermas. En este proceso, la célula madre del saco embrionario diploide se desarrolla considerablemente y se divide por meiosis, formando 4 núcleos haploides, de los cuales, como vimos en la meiosis humana, 3 degeneran y el que perdura se divide varias veces, normalmente 3, formando el saco embrionario, que contiene generalmente 8 núcleos. En este saco embrionario, los 3 núcleos inferiores, los más próximos al micropilo, son las sinérgidas. La central es el gameto femenino u oósfera y los otros 2 núcleos se denominan centrales o núcleos polares. En la parte superior y opuesta a las sinérgidas se ubican los núcleos antípodas. Los 2 núcleos sinérgidas y los 3 antípodas se atrofian después de la fecundación. En esta diapositiva se muestra la gametogénesis femenina y masculina de angiospermas, en este caso particular de una planta hermafrodita que posee ambos sexos en una misma flor. Con esta diapositiva completamos la clase de hoy y también el cursado de la asignatura. Solo me resta desearles mucha suerte a quienes deban recuperar alguno de los 2 tramos de este curso y a todos muchísima suerte en las evaluaciones finales. Nos vemos en ese momento. Hasta pronto.